Vivimos en un mundo donde las batallas no siempre son físicas. Hay luchas que no podemos ver con nuestros ojos, pero que afectan nuestra vida todos los días. Problemas, tentaciones, dudas, ataques espirituales. Todo esto es real, y la Biblia nos advierte que estamos en una guerra, pero no una guerra contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales que buscan alejarnos de Dios. Antes de seguir con este tema tan importante, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ningún contenido. Aquí hablamos de la palabra de Dios sin filtros, con la verdad y sin rodeos. Si quieres fortalecer tu fe y conocer más a Jesús, este es tu lugar. Ahora sí, entremos en el tema. ¿Cómo enfrentamos las batallas espirituales? Dios no nos dejó indefensos. En Efesios 6, nos dio una armadura poderosa, diseñada para protegernos y ayudarnos a vencer. Hoy vamos a ver cada parte de esta armadura, cómo usarla y por qué es clave en nuestra vida cristiana. 1. La realidad de la guerra espiritual. Antes de hablar de la armadura, tenemos que entender algo: estamos en guerra. Efesios 6:12 lo dice claramente. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El enemigo quiere que creas que la guerra espiritual no existe, que todo lo malo que enfrentas es solo coincidencia o que no tiene solución. Pero la verdad es que sí hay una batalla. Cada vez que decides buscar más de Dios, las distracciones aumentan, los problemas aparecen, las dudas te atacan. Esto no es casualidad. Jesús mismo enfrentó esta guerra. Desde su nacimiento, Satanás intentó destruirlo. Cuando comenzó su ministerio, fue tentado en el desierto. En la cruz, el enemigo pensó que lo había vencido, pero fue ahí donde Jesús triunfó sobre toda fuerza del mal. Pero aunque Jesús venció, nosotros seguimos en el campo de batalla. La diferencia es que ahora luchamos desde la victoria de Cristo, no desde la derrota. 2. La armadura de Dios. Pablo nos da una instrucción clara en Efesios 6, 10-11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dios nos da una armadura, pero es nuestra responsabilidad ponérnosla. No es opcional. Cada pieza tiene un propósito, y si nos falta una, estamos en riesgo. Vamos a analizar cada parte. El cinturón de la verdad. Estad, pues, firmes, ceñidos con la verdad. Efesios 6:14. El cinturón es lo que sostiene la armadura. En tiempos bíblicos, un soldado sin cinturón no estaba listo para la batalla. La verdad es lo que nos mantiene firmes. ¿Y cuál es esa verdad? Jesús. Él dijo en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin la verdad de Cristo, somos vulnerables a las mentiras del enemigo. Hoy en día, vivimos en un mundo donde la verdad es relativa, donde cada quien define su propia realidad. Pero si queremos resistir espiritualmente, necesitamos aferrarnos a la verdad de la palabra de Dios. La coraza de justicia. Y vestidos con la coraza de justicia. Efesios 6:14. La coraza protege el corazón y los órganos vitales. ¿Cómo aplicamos esto espiritualmente? La justicia de Dios es la que nos protege. No podemos vivir confiando en nuestra propia justicia, porque somos imperfectos. Es la justicia de Cristo la que nos cubre. Cuando aceptamos a Jesús, somos justificados por su sacrificio. Esto significa que no dependemos de nuestras obras para ser salvos, sino de su gracia. Pero también significa que debemos vivir una vida justa, apartada del pecado. Si vivimos en pecado,
dejamos una grieta en nuestra armadura y nos volvemos vulnerables. El calzado del Evangelio de la Paz. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Efesios 6:15. El calzado nos permite avanzar sin miedo. En la guerra espiritual, esto significa que debemos estar firmes en el Evangelio. El enemigo intentará desanimarnos, hacernos dudar, pero si estamos arraigados en la paz que Cristo nos da, no nos moveremos fácilmente. Jesús dijo en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El escudo de la fe. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Efesios 6:16. El enemigo lanza dardos de fuego, dudas, temores, ataques contra nuestra mente. Pero la fe es nuestro escudo. No es una fe en nosotros mismos, en la suerte o en el universo. Es fe en Dios, en su carácter, en sus promesas. Cuando el diablo dice, Dios no te escucha, la fe responde, Dios prometió nunca abandonarme. Cuando el miedo dice, no vas a lograrlo, la fe dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El yelmo de la salvación. Tomad también el yelmo de la salvación. Efesios 6:17. El casco protege la cabeza, y en la guerra espiritual, nuestra mente es un campo de batalla. El enemigo intenta llenarnos de mentiras, no eres salvo, Dios no te ama, no tienes propósito. Pero el yelmo de la salvación nos recuerda que somos hijos de Dios. La espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17. Esta es la única arma ofensiva en la armadura. Jesús mismo la usó cuando fue tentado en el desierto. Cada vez que Satanás le atacó, Jesús respondió con escrito está. Si no conocemos la palabra, no podemos defendernos. Por eso es vital leer la Biblia, meditar en ella y aplicarla en nuestra vida. 3. La importancia de estar preparados. En la guerra espiritual, no podemos darnos el lujo de bajar la guardia. 1 Pedro 5:8 nos dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si un soldado en la antigüedad se dormía sin su armadura, quedaba vulnerable. Hoy pasa lo mismo espiritualmente. La armadura de Dios en nuestra vida diaria. A lo largo de este video hemos explorado la importancia de la armadura de Dios, entendiendo cada una de sus partes y cómo nos protege en la guerra espiritual. Pero ahora quiero llevarte a una reflexión más profunda. Porque no basta con conocer esta verdad, es necesario aplicarla en nuestra vida cotidiana. Mucha gente vive derrotada espiritualmente no porque Dios no les haya dado las herramientas para vencer, sino porque han descuidado su armadura. Es triste ver a cristianos que sienten que no tienen fuerzas, que viven en ansiedad, en temor, en inseguridad, porque no se han vestido con la protección que Dios les ha dado. La pregunta que quiero que te hagas en este momento es, ¿estoy usando la armadura de Dios o la he dejado olvidada? Para responder a esta pregunta, quiero que reflexionemos juntos en cómo la guerra espiritual se manifiesta en nuestra vida diaria y cómo la armadura de Dios es la clave para vencer. La guerra espiritual en nuestra vida diaria. Muchos piensan que la guerra espiritual solo ocurre cuando hay ataques demoníacos visibles, pero la verdad es que se da en lo cotidiano. Cada vez que luchas con pensamientos negativos, cuando te sientes desmotivado para orar o leer la Biblia, cuando la tentación se hace más fuerte, cuando hay división en tu familia, cuando sientes que te cuesta confiar en Dios. Todo esto es parte de la batalla espiritual. El diablo no siempre ataca de manera obvia, muchas veces lo hace sutilmente, sembrando pequeñas dudas, creando situaciones que poco a poco nos alejan de Dios. Y si no estamos vestidos con la armadura de Dios, podemos caer sin darnos cuenta.
Pablo nos advierte en 2 Corintios 2:11 que no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esto significa que debemos estar alerta, discernir los ataques y estar preparados para resistirlos. Pero aquí está la buena noticia: Dios no nos dejó indefensos. Nos ha equipado con una armadura poderosa, y cuando la usamos correctamente, podemos vencer cualquier ataque del enemigo. ¿Cómo usar la armadura de Dios todos los días? Ahora que entendemos la importancia de la armadura de Dios, quiero que veamos cómo podemos aplicarla en nuestra vida diaria. Porque no basta con saber que existe, tenemos que vestirnos con ella cada día. 1. El cinturón de la verdad. Vive con convicción. Cada día somos bombardeados con mentiras del mundo, de las redes sociales, de nuestras emociones. Pero la verdad de Dios es la que nos mantiene firmes. Para aplicar esto, empieza tu día recordando las promesas de Dios. Medita en su palabra y reemplaza cualquier mentira del enemigo con la verdad de Cristo. 2. La coraza de justicia. Guarda tu corazón. La justicia de Dios nos protege, pero también debemos vivir una vida santa. El pecado abre puertas al enemigo. Haz un autoexamen diario. Si hay áreas en tu vida donde estás cediendo al pecado, arrepiéntete y pide a Dios que te fortalezca. 3. El calzado del Evangelio de la paz. Camina con propósito. El Evangelio nos da estabilidad. No podemos permitir que las circunstancias nos hagan dudar de nuestra fe. Cuando enfrentes problemas, en lugar de reaccionar con miedo o ansiedad, recuerda que Jesús ya venció. Llénate de su paz y confía en su soberanía. 4. El escudo de la fe. Apaga los dardos del enemigo. El enemigo lanzará ataques contra tu mente, tu identidad, tu propósito. Pero la fe es lo que te protege. Refuerza tu fe recordando lo que Dios ha hecho en tu vida. Testifica, ora con autoridad y confía en sus promesas. 5. El yelmo de la salvación. Protege tu mente. La batalla más fuerte ocurre en nuestros pensamientos. Si el enemigo logra hacerte dudar de tu salvación, de tu identidad en Cristo, puede paralizarte. Llena tu mente con la palabra de Dios. No dejes espacio para pensamientos de derrota o condenación. 6. La espada del Espíritu. Usa la palabra como arma. No podemos luchar sin armas. La palabra de Dios no solo nos defiende, sino que nos permite atacar. Memoriza versículos, declara la palabra en voz alta, úsalas en oración y en momentos de dificultad. ¿Qué sucede cuando nos ponemos la armadura de Dios? Cuando usamos la armadura de Dios, experimentamos una transformación en nuestra vida espiritual. No significa que nunca tendremos pruebas, pero sí significa que tendremos la fortaleza para enfrentarlas. 1. Recibimos discernimiento. Dejamos de ser ingenuos y comenzamos a ver los ataques del enemigo por lo que realmente son. 2. Caminamos con autoridad. Ya no vivimos en miedo, sino con la confianza de que Dios está con nosotros y que tenemos la victoria en Cristo. 3. Nos mantenemos firmes en la fe. Las tormentas pueden venir, pero nuestra casa estará edificada sobre la roca, y no seremos derribados. Jesús nos dio una promesa poderosa en Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Eso significa que si estamos vestidos con la armadura de Dios y caminamos en su autoridad, no tenemos nada que temer. Llamado a la acción. Quiero que hoy tomes una decisión, haz de la armadura de Dios parte de tu vida diaria. No esperes a sentirte en peligro para buscar a Dios. No esperes a estar en medio de una crisis para recordar que tienes una armadura espiritual. Empieza desde hoy a vestirte con ella cada mañana. Aquí te dejo un reto: cada día, antes de salir de casa, declara Efesios 6:10-18 en oración.
Pide a Dios que te vista con su verdad, que te proteja con su justicia, que te llene de su paz, que te fortalezca en la fe, que guarde tu mente con la certeza de la salvación, y que su palabra sea tu espada en cada situación. Si empiezas a hacer esto, verás cambios en tu vida. Verás cómo te vuelves más fuerte espiritualmente, como el miedo ya no te paraliza, como el enemigo pierde poder sobre ti. Dios ya nos ha dado todo lo que necesitamos para vencer. Pero la pregunta es, ¿estamos usando lo que Él nos ha dado? Si este mensaje ha hablado a tu vida, quiero que lo compartas con alguien más. Hay muchas personas que están en una batalla sin saber que Dios ya les ha dado armas para vencer. Y si aún no te has suscrito a este canal, te invito a hacerlo ahora mismo. Aquí seguimos aprendiendo juntos, creciendo en la fe y conociendo más a Dios. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te fortalezca en cada batalla.